Bienvenido a otro boletín de Círculo Alfa. Tan importante es analizar una idea de inversión como analizar un sector o una industria. Hoy te voy a platicar sobre un sector que, aunque no es nuevo, está por vivir una revolución y te puedes subir a esta tendencia que ya es hoy indispensable en nuestra vida, explotará en los próximos 10 años. La industria de la que hablo es el de data centers. Los data centers son estas mega operaciones de infraestructura de datos donde básicamente se guarda todo lo que nosotros producimos en datos, desde tus conversaciones en WhatsApp, las imágenes que subes, todo lo que está en Facebook, todo lo que está en Amazon, todo lo que está prácticamente en la nube, tu Dropbox, tu Drive, tus fotos, las de tu familia, y básicamente estos centros de datos son los que almacenan toda esta información y la protegen, en mayor o menor medida, pero al final del día es toda una industria donde queremos platicarte en qué consiste, qué alternativas o qué oportunidades hay de inversión ahí. No hablaremos de instrumentos en específico por esta vez, pero sí vamos a hablar de todo lo que se puede hacer alrededor de estos centros de datos, que la verdad es que es impresionante, y la revolución que está por venir prácticamente ya empezó, pero se va a acentuar en los próximos 10 años. Entonces te invitamos a que escuches este capítulo y esperamos que te guste y que tengas un excelente domingo. Hasta luego. Hola, bienvenido a otro boletín de Círculo Alfa. Tan importante es analizar una idea de inversión como analizar un sector o una industria. Hoy te voy a platicar sobre un sector que, aunque no es nuevo, está por vivir una revolución y te puedes subir a esta tendencia que ya es hoy indispensable en nuestra vida, explotará en los próximos 10 años. La industria de la que hablo es el de data centers. Los data centers son estas mega operaciones de infraestructura de datos donde básicamente se guarda todo lo que nosotros producimos en datos, desde tus conversaciones en WhatsApp, las imágenes que subes, todo lo que está en Facebook, todo lo que está en Amazon, todo lo que está prácticamente en la nube, tu Dropbox, tu Drive, tus fotos, las de tu familia, y básicamente estos centros de datos son los que almacenan toda esta información y la protegen, en mayor o menor medida, pero al final del día es toda una industria donde queremos platicarte en qué consiste, qué alternativas o qué oportunidades hay de inversión ahí. No hablaremos de instrumentos en específico por esta vez, pero sí vamos a hablar de todo lo que se puede hacer alrededor de estos centros de datos, que la verdad es que es impresionante. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar al tema, los centros de datos y básicamente la reinvención de estos centros de datos, porque los centros de datos como los conocemos actualmente son estos lugares masivos que inclusive se encuentran a veces dentro o de manera pues prácticamente debajo del mar, o enterrados, donde la eficiencia térmica permite que la refrigeración o el aire acondicionado para estos centros de datos sean más eficientes, de tanto calor, de tanta energía que consumen. Entonces, ¿de dónde viene la próxima revolución? Al parecer viene de la eficiencia energética. Les voy a platicar un poco de antecedentes. En la industria de los centros de datos, obviamente estos operan a base de megaservidores. Y los servidores operan como cualquier computadora con procesadores, ¿no? Estos microprocesadores, que básicamente son el alma de estos centros de datos. Básicamente, para poner un centro de datos necesitas servidores, que obviamente necesitan velocidad para generar diferentes tareas de acuerdo a lo que quieras hacer con estos servidores, como si fueran megacomputadoras, pero también necesitas, por el otro lado, pues la infraestructura física, ¿no? Un espacio acondicionado con las capacidades energéticas por una parte, porque el consumo es altísimo, y también con las condiciones climáticas, ¿no? Que donde puedan encontrar eficiencia estas instalaciones. Entonces, inclusive a tal grado que también, si ustedes están interesados en eso, hay RAIDs, que básicamente son como fibras, y pueden encontrar inclusive estas fibras que se enfocan en invertir en empresas que instalan o que operan básicamente
centros de datos. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Que básicamente es la que construye, es la propietaria del lugar, le renta el inmueble a estos operadores de centros de datos y es un negocio inmobiliario. Entonces, va a crecer, es un negocio bastante estable y que al final del día es muy rentable, ¿no? ¿Qué está sucediendo también? Que bueno, obviamente la parte de la infraestructura digital o en sí, la parte de los procesadores. Aquí es donde va a haber una revolución muy interesante. Intel, que yo creo que todos los conocen porque prácticamente ha dominado el mercado en los últimos 30 años, 40 años. Es esta empresa que hace estos procesadores que hacen que tu computadora funcione. Ya si tienes alguna Mac, puede ser que ya sea diferente el procesador que tiene dentro. Ya ahorita últimamente AMD ha estado participando un poco más en las computadoras personales, pero Intel es el rey, ¿no? Y prácticamente el 90% de los ingresos por la venta de procesadores era Intel, ¿no? ¿Qué está pasando o por qué fue eso? Intel básicamente inventó la tecnología o la arquitectura, que es así como le llaman a cómo se construye, cómo opera un procesador, llamada x86, que esto desde hace varias décadas se ha venido manejando porque básicamente permitía sí, al final de cuentas, este multitasking del procesador, ¿no? Si tú estás por un lado escuchando música, por el otro lado escribiendo un mail, por el otro lado tienes una página abierta que estás, no sé, explorando algo en internet, tienes diferentes tareas y esos procesadores te permitían hacerlos, aunque tenían una desventaja que obviamente consumían bastante energía y por eso tu computadora o tu teléfono se calentaban bastante, ¿no? En una computadora, bueno, pues tienes el ventilador, en un teléfono no. Entonces ahí fue donde en los últimos años hubo una tecnología que también ya tiene varias décadas, pero que se llama ARM. ARM, por una parte existe la empresa ARM, que esa es una historia que ahorita vamos a platicar, y ARM es esta arquitectura diferente de procesadores donde únicamente hace una tarea, la termina y sigue a la otra y la otra, pero al final es solamente por una tarea individual, ¿no? Básicamente así se explicaría. ¿Qué sucede? Que esto hace que sea muy eficiente en cuestión de la energía que consume. Y como ahorita Intel se quedó atrás con la x86 o la tecnología x86 porque era rápido y se enfocó más en la velocidad que en realidad en la eficiencia energética. Y hoy el tema con ARM ya no es la velocidad, porque aunque haga solamente una tarea, lo pueden hacer y hay una serie de cuestiones técnicas donde se pueden utilizar varios procesadores y las tareas más fáciles se las manda a un procesador más pequeño y las más complejas a los mayores y de esa forma ser mucho más eficiente en tema energético, pero de una manera brutal. Y esto ha hecho que se adopte esta tecnología, por ejemplo, para todos los teléfonos celulares, ¿no? Entonces la mayoría de los celulares ahorita o los equipos pequeños, tal vez relojes inteligentes, etcétera, ya tienen la tecnología ARM. Pero lo interesante es que ARM no produce ningún procesador, porque por eso no lo han escuchado como empresa, pero sí tiene prácticamente la propiedad intelectual y le da licencias a diferentes empresas, entre ellas Apple, entre ellas Qualcomm, Samsung, muchas empresas que prácticamente pueden pedir la licencia y a cambio le pagan un derecho, digamos, básicamente por utilizar esta tecnología a ARM. Entonces, de cierta forma es una arquitectura abierta, o sea que la pueden utilizar quien compra la licencia, básicamente, y RISC se maneja también de una forma similar con una fundación, la fundación RISC también, RISC-V, y esto hace que en cierta forma se democratice el acceso a tecnologías que al final del día ayudan a que las cosas funcionen, ¿no? Pero también lo interesante es que ahora ya con la nueva revolución del internet en las cosas, que básicamente vas a tener una licuadora inteligente, refri inteligente, todo inteligente, procesador va a permitir que prácticamente productos donde las tareas son muy básicas o muy sencillas, puedan tener un procesador muy eficiente y que también sea de un costo
mucho más bajo que los procesadores más complejos. Lo interesante de esto es que viene en crecimiento, pues espera que estos procesadores vean prácticamente un crecimiento del 45% anual, al menos por los próximos 7, 8 años, casi 10 años. Entonces es súper interesante encontrar una industria donde puedas encontrar un crecimiento del 45% anual. Es muy difícil. Y bueno, obviamente nosotros como Círculo Alfa, pues nuestra chamba ahora sí que es ir y buscar donde sí puedas encontrar precisamente alfa, ¿no? Ese diferencial contra el mercado, el diferencial, lo que te haga estar por encima del promedio, ¿no? Entonces, esta industria creemos que es una de ellas. Entonces, pongan mucha atención porque va a ser una industria que eventualmente va a pagar muy bien. Riesgos son, yo creo que si apostamos a toda la industria, los riesgos son pocos porque al final del día es una tecnología de hace 30 años que ahorita se está adoptando de una manera masiva y donde prácticamente, bueno, inclusive el iPhone 12, en el año 2020 fue cuando ya Apple creó su propio chip, que fue precisamente con esta tecnología. Recuerden que cada uno paga al final del día a ARM, que esto es importante. ARM como empresa, que es la dueña, pero no la fabricante de estos chips, sino solamente la dueña de la propiedad intelectual, fue comprada en el 2020, si mal no recuerdo por ahí de mediados 2020, junio 2020, por Nvidia. Nvidia es otra empresa de procesadores que se especializa mucho en la parte de gráficos. Y al final del día, bueno, pues hacer una compra tan fuerte, creo que la compraron, no me acuerdo si entre 30 a 40 billones de dólares. Seguramente lo hizo con amplia conciencia de lo que se venía en el mercado. Entonces, invertir en Nvidia creo que es un camino para estar dentro de esta revolución, aunque en general la mayoría van a estar expuestos a este crecimiento. A quien no le apostaría mucho es a Intel, aunque algo está haciendo porque la fundación RISC-V prácticamente está en un alto porcentaje subsidiada por Intel. Entonces, pero sí, al final la tecnología x86 de Intel, que ha dominado el mercado prácticamente de hoy hacia atrás, va en declive y la ARM va a tomar una postura mucho más sólida, ¿no? Porque también esta tecnología le permite a cada fabricante modificar o adaptar, personalizar el procesador a las tareas que cada uno requiere que se hagan. Y entonces esto va a hacer que a lo mejor empecemos a distinguir teléfonos que sí en verdad están hechos para ciertos nichos en particular, que lo hagan más eficiente. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo esta nueva arquitectura de procesadores va a dominar el mercado. Estamos hablando que hoy por hoy, o bueno, en el 2000, prácticamente el x86, o sea, hace 20 años, ocupaba el 23% del mercado y los legacy, que bueno, había diferentes marcas, por decirlo así, o versiones, ocupaban el 77%. Intel se comió el mercado, prácticamente el 92% el año pasado eran x86 los procesadores que se utilizaban y solo un 8% eran legacy. Para el 2030 se espera que el 71% sean ARM o RISC-V y solamente un 27% x86. Entonces, nada más para darles una visión de lo que esto representa. Entonces, bueno, pues es obviamente un cambio de tendencia muy radical y los ganadores pues van a ser pocos. Me refiero a que pues tampoco hay muchos fabricantes de procesadores o que tengan las capacidades. Inclusive algo importante para notar es Joe Biden en la solicitud que hizo sobre el apoyo financiero que solicitó al Congreso y que se le aprobó. Gran parte va de manera estratégica a financiar, porque Estados Unidos tiene una dependencia muy fuerte con Asia en el tema de los chips y de los procesadores, y básicamente ahí están apostándole para que prácticamente pues gran parte de los recursos, o no gran parte, pero sí una parte importante de los recursos vayan a precisamente estos fabricantes o quienes quieran fabricar chips o procesadores dentro de Estados Unidos, ¿no? Para tener esa
esa posibilidad de ser independientes de Asia, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de la industria, creo que en cuestión de datos también es interesante. Ahorita vamos a platicar de cuáles son las empresas que están obviamente tomando un papel fundamental, porque a lo mejor eso puede ser quienes ustedes estén interesados en invertir. La verdad es que buscamos ETFs, buscamos diferentes fondos que invirtieran en el sector como tal. No hay muchos. Sí encontramos cosas aisladas, bueno, las fibras por una parte, los REITs, que eso básicamente búsquenlos como Data Center REIT. Aquí les vamos a dejar también una liga en el boletín, pero eso básicamente es el tema inmobiliario de los centros de datos, y hay que sumarle también toda la parte de la arquitectura digital, ¿no? La infraestructura digital, que es el corazón y la sangre de estos centros de datos, que yo creo que es donde vamos a ver esta explosión en cuanto a las nuevas tecnologías. Y pues bueno, las empresas que vemos que están implementando esta tecnología, está Taiwan Semiconductors, que obviamente es asiática. Varias de esas tienen, si no su manufactura, son de origen asiático. ASML, Nvidia, Intel, AMD, IBM, Micron Technologies, Synopsys, Qualcomm, Broadcom. Entonces son estas empresas donde a lo mejor ustedes pueden clavarse un poquito si quieren exponerse a esta industria. Seguiremos monitoreando por ahí los ETFs, diferentes fondos, a ver qué encontramos que puedan estar más enfocados a los centros de datos. La verdad, lo único era las fibras y fondos que invierten en tecnología que sí están expuestos a algunas de estas empresas, pero no como sector, sino finalmente como un sector tecnológico, no como específicamente el sector o la industria de los data centers, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que queríamos compartirles. Vamos a estar combinando un poco estas pláticas de ETFs, instrumentos en particular, donde creemos que pueden ustedes exponerse a sectores atractivos, también con estas tendencias que luego vamos a platicar a lo mejor un poquito más detalle, que sí son industrias que a veces es difícil seguirles el paso, y por eso no nos encanta el recomendarles acciones en particulares, porque el riesgo es muy muy alto. Los riesgos de invertir en estas empresas de tecnología, donde prácticamente en cuestión de meses alguien desarrolla algo nuevo y esta empresa se va a la basura, ¿no? Entonces creemos que sí tienes que entrar a través de un ETF, a través de un fondo, porque estos fondos los monitorean gente con mucho más recursos de todo tipo y mucho más información, que al final del día van a poder reaccionar más rápido lo que nosotros en lo individual podemos, ¿no? ¿Y qué vamos a ver de algunos sectores? Pues hay desde todo el tema de entregas de paquetería en drones, hay todo lo que es automatización, ya platicamos un poco de los vehículos eléctricos, impresión de 3D, inclusive en el tema de healthcare, de todo el tema de salud. Está avanzando muchísimo todo el tema del diagnóstico de cáncer, inclusive a nivel genético, donde pueden ir viendo a qué tendencia tienes tú o una persona en cuestión genómica hacia diferentes enfermedades, en particular el cáncer, y bueno, esto y más. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante este capítulo, y recuerden que también estamos subiendo todas estas sesiones a nuestro podcast en Spotify. Ahí lo pueden encontrar como Círculo Alfa. También estamos empezando a activarnos en nuestro Facebook y en Twitter. Próximamente vamos a empezar también con nuestras sesiones de Knowledge, que es toda esta parte de cómo ir mejorando tus habilidades como inversionista, precisamente para todos los que a lo mejor no se sienten tan cómodos invirtiendo en determinados sectores. Vamos a ayudarles también toda la parte patrimonial, que es entender pasos indispensables que tenemos que tomar en cuenta en nuestro patrimonio a la hora de la conformación y la estructuración de nuestro patrimonio. Obviamente son reglas generales, cada quien podrá estar o no de acuerdo con
conseguirlas, pero al final del día les sirve como un eje del cual pueden irse hacia un lado o hacia el otro, pero al final del día es un parámetro que les va a servir. Entonces, bueno, vamos a estar también compartiendo esto y los invitamos, utilicen el podcast de Spotify. Espero que te sea de utilidad. Hasta luego. Excelente fin de semana. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante este capítulo y recuerden que también estamos subiendo todas estas sesiones a nuestro podcast en Spotify. Ahí lo pueden encontrar como Círculo Alfa. También estamos empezando a activarnos en nuestro Facebook y en Twitter. Próximamente vamos a empezar también con nuestras sesiones de Knowledge, que es toda esta parte de cómo ir mejorando tus habilidades como inversionista, precisamente para todos los que a lo mejor no se sienten tan cómodos invirtiendo en determinados sectores. Vamos a ayudarles también toda la parte patrimonial, que es entender pasos indispensables que tenemos que tomar en cuenta en nuestro patrimonio a la hora de la conformación y la estructuración de nuestro patrimonio. Obviamente son reglas generales, cada quien podrá estar o no de acuerdo con conseguirlas, pero al final del día les sirve como un eje del cual pueden irse hacia un lado o hacia el otro, pero al final del día es un parámetro que les va a servir. Entonces, bueno, vamos a estar también compartiendo esto y los invitamos, utilicen el podcast de Spotify. Creo que es algo que pueden hacer mientras hacen ejercicio, mientras caminan, mientras se bañan, mientras andan en el coche. Espero que te sea de utilidad. Hasta luego, excelente fin de semana.